Muy buenas, tengo un saludo muy cordial. Agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de participar de este gran evento. Mi nombre es Jorge Márquez Molina, soy médico especialista en medicina de emergencias y a su vez hice mis cursos en ultrasonografía crítica y de emergencia. Vamos a hablar de un tema muy bonito, es justamente la aplicación del ultrasonido pulmonar para evaluar el derrame pleural. Si vamos a pensar por el temas de tiempos antiguos, tiempos anteriores, donde tal vez nuestros diagnósticos o la ayuda que teníamos para hacer diagnósticos han sido más que todo invasivos. Sin embargo, hoy en día ya se tiene que tomar en cuenta que estas herramientas que vamos a utilizar tienen que ser entre lo menos posible invasivo para tener mejor beneficio con el paciente. Y de esta, obviamente, la ultrasonografía está entrando con bastante boom, lo cual tiene que ser aplicado no solamente con alguna especialidad como tal, sino también puede ser aplicada con muchas diferentes de las especialidades. Es decir, que hoy en día todo médico o todo personal de salud tuviera que saber conocimientos básicos de la ultrasonografía, porque siempre vamos a querer ya complementar al examen físico como tal, con la aplicación del quinto eslabón del examen físico que va a ser la isonación. Esto, obviamente, cuando vamos a atender a nuestros pacientes, en dependencia de las circunstancias que estemos, es así como clínica médica, como atención hospitalaria, el servicio de emergencias, terapia intensiva, nosotros tenemos que encaminarnos netamente, en primera instancia, al examen físico como tal y como una herramienta, recién la ultrasonografía para poder ayudar en nuestros diagnósticos. Entonces, la aplicación de esto justamente se hizo un estudio evaluando por el tema de más que todo en pacientes en terapia intensiva, es para ver, cuantificar, ¿no? Cómo se puede tener más que todo el diagnóstico de un derrame pleural como tal. Sabemos muy bien que en estas unidades la incidencia es altamente, es un 60%, y estas masivamente se van a hacer debidos a sobrecarga de volumen, las insuficiencias cardíacas, las infecciones pulmonares, depresión miocárdica o la hipolvonemia. Esto va a tener una dificultad en el intercambio gaseoso y afecta obviamente a la dinámica respiratoria, y en dependencia obviamente en unidad de terapia intensiva el paciente sí puede estar o no apoyado con la ventilación mecánica, como es a su reversa en pacientes cuando estemos hospitalizados y en los cuales sea muy diferente el tipo o la forma de hacer el diagnóstico como tal. Pero como anteriormente les manejaba la imagen de la aplicación del quinto eslabón del examen físico, pues lo que queremos que POCUS tiene una facilidad, ya que esta va a ser al pie de la cabecera del paciente, no invasiva, rápida, sin necesidad de traslados, definir manejo inmediato y volumen y naturaleza del derrame en área de toracocentesis si en el caso requiera como tal. Pero la pregunta es, ¿cuál es mejor? Actualmente vemos que queremos comparar la auscultación, la radiografía versus el ultrasonografía como tal para poder hacer un diagnóstico de un derrame pleural. Es aquí que, como anteriormente se hablaba, que la ecografía pulmonar no era tan beneficiosa porque obviamente no estaba tan estudiada, pues hasta que llegó el padre de la ultrasonografía, que es el doctor Lichtenstein, y bueno, él nos ha traído bastante literatura que ha mejorado esta, y con el tema del área de la pandemia, ¿no? Pues se ha empezado a desarrollar de mayor satisfacción. Entonces, él que quiso comparar estos tres aspectos, el examen físico con la auscultación, la radiografía y la ultrasonografía. Y tanto vemos en su estudio que lo hizo, que tanto la sensibilidad, la especificidad fueron más elevadas con la aplicación del ultrasonido pulmonar como tal. Y es así cuando queremos más o menos cuantificar y teníamos una radiografía de tórax API lateral, cuando podemos ver que la radiopacidad va a estar ocupada tanto borrando los ángulos costofrénicos, de alguna forma podríamos más o menos tener una aproximación de 200 ml, de que el diagnóstico en dependencia de la toma de la radiografía.
pero eso a veces nos limita y hay muchas radiografías que no nos permite ver, identificar. Sin embargo, en su reversa, la parte del ultrasonido pulmonar, lo que nos va a pedir de permitir que hacer un diagnóstico con 15 ml que encontremos, ya vemos, ya estamos presentes con un derrame pleural. O sea, ahí va aumentando abismalmente como tal para hacer el diagnóstico. Recalcando nuevamente que para poder aplicar y hacer este tipo de ecografía, tenemos los traductores que tenemos que utilizar en cada unidad, las que tengamos, pues bueno, tenemos el traductor convexo, el traductor lineal, el traductor sectorial. Obviamente, sus características del convexo, como es un traductor de baja frecuencia, nos va a pedir, nos permite ver cosas más profundamente y obviamente la cavidad torácica es mejor para hacer este tipo de estudio, porque tiene una buena resolución y buena penetración. En cambio, el traductor lineal, que es un traductor de alta frecuencia, lo que va a tener una excelente resolución, pero penetración limitada, no vamos a poder ver órganos profundos. Y lo que se prefiere más que todo en pacientes niños o pacientes delgados, en lo cual se va a poder utilizar. El traductor sectorial tiene una mala resolución, pero sí tiene una buena penetración. Nuevamente, para poder hacer este tipo, yo lo sugiero que se pueda realizar solamente con un traductor convexo. A la hora de evaluar este tipo de pacientes que vamos a sospechar con derrame pleural, necesariamente tenemos que ir distribuidos por el tema de la parte anatómica. Es así que cuando yo voy a tener que evaluar a mi paciente, lo puedo dividir en diferentes zonas, lo que se maneja por la teoría del autor Volpicelli, que lo maneja en los cuadrantes. Una vez que podamos dividir la línea submamaria, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, trazando entre ellas una línea media, podemos dividir en diferentes zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, y la parte posterior estuviera dividido entre zona 5 y zona 6. Entonces sería cada zona torácica estuviera entre 6 y total 12. Y la representación ecográfica es que cuando vamos a utilizar, como vemos ahora, un traductor convexo, voy a visualizar la parte del diafragma como tal y para arriba, para posterior sería la cavidad torácica, para más abajo sería la cavidad abdominal, obviamente representado con el hígado o el vaso, en su caso sería lateral derecho, lateral izquierdo, y bueno, la representación esquemática para poder ver siempre lo normal para después ver lo patológico. Cuando ya voy a ver en este tipo de imagen, ya se va a romper esta referencia anatómica porque vamos a ver la línea pleural, que es esa línea hiperecogénica, que ya va a empezar a aparecerse un líquido, una imagen, perdón, anecogénica. Y esta nos va a hacer lo que ayuda para el diagnóstico de estamos presentes de un derrame pleural. También hay algunos signos ya bien descritos. Es así, cuando vamos a isonar a un paciente, vamos a colocarle en decúbito supino y bueno, con el traductor que tengamos y vamos a aplicar un corte longitudinal, la representación esquemática va a ser que tengamos esta imagen con la imagen que les decía anteriormente, la línea pleural, perdón, el el diafragma, la imagen hiperecogénica y cuando está el momento de la respiración del paciente espontáneo, o en tu caso con ventilación mecánica, va a aparecer o desaparecer el famoso signo de la cortina, que es cuando justamente vemos inmediatamente cuando el paciente va a meter aire, bueno, va a ver cómo se va, perdón, va a expulsar aire y va a ver cómo se va a aparecer, obviamente, la cavidad pleural aireada. En su reversa, un paciente que ya pierde este signo de la cortina porque ya ve la imagen anecogénica, negrita, que estuviéramos ya certeros con un diagnóstico de derrame pleural. Entonces, ¿cuáles son los signos del derrame pleural al hacer nuestro diagnóstico? Ya decía, la imagen anecogénica por encima del diafragma, mucho ojo porque podemos confundir esta que esté por debajo del diafragma con una ascitis, que esto, bueno, llegaría a confundir, pero como decimos aquí en la imagen, por encima del diafragma, pues ya vamos a
ver que es netamente la cavidad pleural. La ausencia de imagen en espejo, que a veces sí se va a perder porque la cavidad eh, va a estar con este tipo de artefáctico, y el signo sinusoidal, que eso se aplica con la aplicación del modo M. Pero más bien la representación esquemática, la cavidad torácica, la cavidad del abdomen, y obviamente, como ven ustedes aquí, el pulmón casi nadando, y ya estuviera más que todo atelectasiado porque estuviera apretado por la cantidad de líquido. Y este es el signo sinusoidal, que no es más que cuando voy a utilizar la aplicación del modo M, que tal vez no es tan necesario, o sea que no llegaría a realizarla, a no ser que sea un derrame pleural muy laminar, muy pequeño, no laminar muy pequeño, que eso nos llegaría a confundir, pero lo que yo tengo que ver es la ondulación de como tal de la representación, y bueno, como se ve en la imagen, pero eso con un traductor sectorial se puede, perdón, convexo, se puede ver con claridad. Y bueno, ya ahí podemos ver derrames pleurales que ya no solamente son muy simples, ya se van siendo complejos, en lo cual diferentes cortes nos van a permitir un mejor diagnóstico. Bien, ahí más o menos ya estamos encaminados de cómo se hace un diagnóstico de derrame pleural. Bueno, ahora más que todo, hoy en día, ahora es más saber cómo evaluar el volumen de la cantidad, pero yo veo más que todo, en este caso, en dependencia del contexto clínico del paciente. Es así, si cuando vamos a hablar de un paciente que esté en el servicio de emergencias, obviamente cuando esté con esa marcada dificultad respiratoria, desaturando, y yo hago el diagnóstico como tal del derrame pleural, pues lo que tengo que hacer es descomprimir, hacer una toracocentesis evacuadora, o en su caso la aplicación de Pleurovac para evacuar esa cantidad y obviamente facilitar al paciente. Pero si es un paciente que tal vez viene por consulta médica, consulta externa, perdón, y bueno, un paciente tal vez no tiene la sintomatología de la clínica actual de una dificultad respiratoria marcada, pero sí, cuando se hace la ecografía, complementa esto, y tal vez posteriormente lo único que se requiere hacer es una toracocentesis diagnóstica, pero bueno, con mucho más cuidado como tal. Para hacer estas valoraciones, pues tenemos valoraciones cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas es, como decía el doctor Jorge Porcel, que decía, el espacio intercostal va a ser pequeño cuando va a ocupar solamente un espacio intercostal, moderado de 2 a 3, y grande de 4 espacio intercostal. La aplicación que yo voy a encontrar, pues bueno, eso va a ser, y obviamente en dependencia del contexto clínico, pues va a ser la necesidad de cualquier ajuste que podamos tener. Pero a veces la valoración cuantitativa va a ser un poquito más fino para hacer el diagnóstico, pero para esto, perdón, para la cuantificación, pero los factores van a tener estos como tal que puedan perjudicar, porque puede ser que la posición del paciente es muy importante. Hay estudios que se han hecho en decúbito supino, en paciente sentado, morfología caja torácica, la presencia de colapso pulmonar, atelectasiado, la posición del diafragma, las alteraciones del diafragma, el emitórax afectado, la posición de la sonda y la habilidad más que todo del operador. Pero más que todo, estos estudios se han ido encaminando justamente a esta imagen para poder determinar o cuantificar la cantidad de líquido pleural que tenga el paciente, ¿no? Hay estudios, en un primer estudio de Baring, que justamente dice la cantidad que está reflejada aquí en esta imagen, cuando yo vuelvo la cavidad torácica, este es el diafragma, esta es la pared lateral, y vemos cómo está el pulmón colapsado. Baric ha hecho lo que la cantidad, la distancia de esta separación, lo multiplica por 20, pero tiene que tener un paciente en las condiciones de decúbito supino 15 grados, el traductor lo tenemos que hacer de manera transversal, y bueno, tal vez tiene que estar en expiración, y bueno, yo con esta cantidad que voy a sacar la distancia, voy a multiplicar por 20 meses. La de Usta, que justamente ya no toma la parte lateral, ya toma la parte entre la unión o la parte del diafragma con el pulmón, que lo va a multiplicar esta distancia por una constante que sería la 16. Eh, Tiene que estar, normalmente estos pacientes están sentados, el corte va a ser longitudinal y en expiración. Otro estudio, el Einberger, que justamente habló de manejarlo igual con esta distancia que toma Baring,
pero bueno, tal vez tiene que estar en diferente posición, supino o transversal. Justo lo que para tener una representación mejor esquemática, vemos bien que esta imagen lo hemos volcado para poder ver y representarse en esta imagen, ¿no? Como tal, esta imagen, lo que vamos a tener en cuenta es el diafragma, como les decía, el diafragma, y por arriba del diafragma, la cavidad torácica, va a estar representado con una imagen anecogénica que está envolviendo justamente al pulmón. Lo que va a hacer Justa es hacer este tipo de imagen y lo va a medir la distancia entre el diafragma y el pulmón, con lo cual lo vamos a multiplicar por 16. Esto sí está respaldado, como los demás, justamente con sus investigaciones que ellos han realizado en diferentes tipos de población, los cuales han traído la parte estadística con un criterio mejor para poder ser aplicado, ¿no? Como tal. El otro tipo de cuantificación, como tal, es de Balling, que ya en vez de 16 lo va a multiplicar por 20. A su mismo también ha tenido bastante eh, valor significativo estadísticamente por los diferentes cortes y tal vez es una de las que mayor se aplica actualmente porque lo que nos va a permitir es que nuestro paciente que esté en decúbito supino, ya que todo lo que siempre vamos a evaluar nosotros en cualquier parte es la manera de esta, ¿no? De cúbito supino. Lo que se va a hacer, justamente lo que hace Vali es que coloca el traductor de manera longitudinal y posteriormente lo va a voltear, si está en corte longitudinal, lo sube hacia un giro aproximadamente de 90 grados, donde la placa se va a ir para arriba y lo que va a permitir es justamente es cuando vamos a tener así como representación un corte transversal, perdón, longitudinal, y inmediatamente lo que hace es hacer ese movimiento y lo que permite tener la distancia para poder medir, que va a ser justamente esta, lo que podemos con su fórmula multiplicar entre 20 y vamos a tener la cantidad aproximada en CCs. Entonces, es más o menos así para poder cuantificar la cantidad de derrame pleural, pero ante todo las posiciones y los diferentes estudios. Sin embargo, no puedo decirles que existe una regla general, o sea, que justamente sea la mejor aplicación. La de Valik sí es la que tiene un poquito más de trascendencia y nos puede ayudar mejor a la hora de tal vez cuantificar. Pero como decíamos anteriormente, hay muchos factores como la cavidad torácica, el tamaño, la posición, el diafragma, derrames grandes, a veces no se va a poder ver el pulmón y no vamos a poder medir la distancia. Las consolidaciones nos pueden también llegar a tener problemas a la hora de cuantificar y en diferentes, las exploraciones, como decíamos, en diferentes teorías transversales o longitudinales del traductor van a tener su repercusión. Entonces, no tenemos como tal algo tan específico para poder, pero sí podemos ver con los diferentes estudios que se han podido realizar. Es así como aquí con la imagen representada, donde existe un gran derrame. Pero yo aquí lo que yo quiero ir más que todo es al contexto clínico del paciente. Obviamente este gran derrame sí o sí va a requerir una toracocentesis o una pleurostomía, lo cual va a permitir mejoría clínica a nuestro paciente, ¿no? También cuando vamos a hacer cortes eh, para ver no solamente la parte pulmonar, sino tal vez la cavidad torácica, porque hoy en poco se complementa una ecografía multisistémica. No solamente voy a hacer solamente pulmones, no señor. Hay que hacer de forma multisistémica para poder ayudar a nuestro diagnóstico y ver las repercusiones que tienen como tal. Es así cuando yo voy a hacer un corte subfibridoideo, voy a ver, ¿no? Que justamente puedo confundir tal vez un derrame pericárdico con un derrame pleural. Eso nos permite más o menos tener la idea a la hora de interpretar nuestras ecografías realizadas por nosotros, porque sabemos muy bien que somos especialistas, no del rubro de la parte imagenológica, pero sí nos puede ayudar como tal a la hora del diagnóstico, como esta ecografía donde vemos totalmente el pulmón bien colapsado, que la repercusión clínica pues va a ser abismal en nuestros pacientes. Las consolidaciones, como decía anteriormente, me pueden perjudicar porque pueden llegar a confundir y bueno, a interpretar. Y en dependencia de la cantidad eh, y la parte del contexto clínico, pues vamos a ir encaminado a la resolución como tal.
Y pues solamente nos sirve para eso la ecografía, pues bueno, no, también nos puede saber más o menos una aproximación de la etiología de derrame pleural con la ecografía pulmonar. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta esto. Siempre nosotros hablamos que el diagnóstico es tisular, pero este es un diagnóstico presuntivo y bueno, nos asume una conducta, una idea como tal. El patrón de cogenizar es lo que nos va a llevar a poder interpretar si va a ser un simple, que va a ser un derrame, como decimos, anecogénico, negrito, sin nada que se pueda ver que esté movible, entonces, bueno, obviamente es o tiene un patrón de ecogeneidad simple y es lo que nos va a poder más o menos pensar que estuviéramos en presencia eh, de un líquido de características transudado. Pero eso no es así como tal, porque casi un 40% de los exudados se presentan así. Es por eso que no es una forma de decir si es esto o no es esto. Pero entonces, cuando vamos a hablar de un complejo ya de de una ecogenicidad más compleja, pues sí podemos pensar en exudado. Estas se van a dividir en no tabicado, tabicado y una ecogenicidad difusa. Obviamente, el no tabicado, cuando se va a interpretar ya, se va a poder delimitar tipo partículas que estén en movimiento, que es el signo de Platón, que eso nos va más o menos decir, obviamente que no va a estar con láminas o eh, trabéculas que estén ahí, pero solamente está el derrame y internamente pudiéramos ver este movimiento. Ya en los tabicados, pues estos pueden ser, como está bien representada en la imagen, que se estén conectando, que esto que nos va a llegar a pensar que ya es un derrame complejo. Y los organizados que se van a formarse, o sea, se organizan como un órgano, como se ve bien aquí, ya se está hepatizándose como tal, pues va a ser eh, de mayor complejidad y por ende podríamos pensar que estuviéramos en presencia de un exudado. Es así cuando vamos a poder decir con certeza del 100% que un derrame pleural organizado, con ecogenicidad difusa, como se ve en la imagen, estuviéramos hablando de exudado. En tabiques, a la misma manera, sí, puedo ver que cuando vea ya tabiques, no va a ser un transudado. En cambio, cuando ya vamos a ver el no tabicado y estas partículas, pues tenemos que sospechar. Todavía aún no está muy cierto. Y al final es lo que queremos llegar a esto, ¿no? Un simple y un complejo. El simple, que a su vez puede ser transudado o exudado, llega todavía a un confundir. El complejo, lo que nos va a permitir que el tabicado y con ecógeno difuso, pues netamente podemos decir que es exudado. Y el no tabicado también a su vez puede ir a ser un transudado y exudado. Es la forma más o menos de dónde nos vamos a ir a caminar, pero siempre basados al contexto clínico del paciente, lo cual con la ecografía pues va a mejorar y nos va a ayudar a un diagnóstico como tal. Y una vez que yo ya encuentro mi derrame, que más o menos sepa más o menos saber si es una etiología de un trasudado exudado, y obviamente con el contexto clínico, pues lo que tengo que hacer es una toracocentesis, y más que todo en dependencia, puede ser emergencias, en terapia intensiva, pero bueno, lo que hoy en día queremos que esta aplicación sea eh, de una manera más específica para para hacer algo más efectivo. Es así con la ayuda del ultrasonido, no necesariamente con el marcaje, porque realmente hemos tenido que muchos lo marcan con el ecógrafo y bueno, ahí donde se puede pinchar y hacer la tracocentesis. Lo que hoy en día es lo que se quiere es que esta sea aplicada, guiada por ultrasonido para no poder llegar a tener complicaciones que puedan perjudicar a nuestro paciente. Porque justamente esto, ¿no? Con esta aplicación son el 15% menos complicaciones porque vamos a identificar y vamos a poder hacer netamente, como se ve en la imagen, una toracocentesis efectiva como tal. Porque, porque bueno, puede haber que tengamos sitios de punción erróneo como tal en derrames pequeños, loculados o ángulo costo diafragmático muy puntiagudo. Entonces hay que tener mucho ojo porque lo que sí vamos a tener es mayor perjuicio a nuestro paciente. Eso es lo que les quería hablar y bueno, cualquier duda, preguntas, está a disposición. Ahí tienen mi correo electrónico y bueno, cualquier cosa, muchas gracias por su atención.